Este mensaje se titula ¿Qué hora es? Fue predicado el día 8 de noviembre del año 2020 por el hermano Fred Cormier. Y Padre Celestial, ahora que entramos a tu palabra para ver este tiempo en el cual estamos viviendo, nos encomendamos en tus manos y te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El hermano estaba teniendo problemas con su micrófono, entonces la primera parte de la oración no se escuchó y había como un minuto o dos de silencio, pues por eso comencé a grabar desde esta parte. ¿Se pueden sentar en este momento? It's amazing the things that God has opened up in His Word. Es tan sorprendente las cosas que Dios ha mostrado en su palabra In the hour that we live in. en esta hora en la que vivimos. As we would look at the book of Revelation in the first chapter, Entonces, si vamos allá al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. maybe I didn't put it on. Oh, el micrófono quizá deba usar algún otro. Is that better? ¿Está mejor? Okay. Muy bien. So in the book of Revelation, Entonces, en el libro de Apocalipsis, chapter 1, capítulo 1. and before we begin in the book of Revelation, Y antes de que comencemos allí en el libro de Apocalipsis, when Jesus walked on earth, cuando Jesús caminó sobre la tierra, God had given him a whole lot of truth and revelation at that hour. Dios le había dado a él tanta revelación y verdad durante ese tiempo. And he spoke a lot of things in parable, Y él habló muchas cosas en forma de parábolas, and the reason he spoke in parables, y la razón por qué lo hizo it's so that only the spiritual would understand. fue para que solamente los espirituales lo entendieran, The average sinner would not comprehend, or y el pecador promedio no iba a ser capaz de comprenderlo. they would see it as a nice fable, a nice story. O quizás lo mirarían como una bonita historia, una buena falacia. But these things that Jesus talked about in parables Pero estas cosas que Jesús habló en parábolas related to from his time, his day, se relacionan desde su día, su tiempo, to the end time. hasta el día del fin, hasta el tiempo del fin. Now, I'm not going to go into all the parables. I mean, Ahora, yo no voy a entrar en cada una de esas parábolas. we'd be here over a month or so. Estaríamos aquí por más de un mes. But I'm just saying that Jesus had a great vast of knowledge in Solo el punto que quiero hacer es que Jesús tenía un gran conocimiento muy vasto, even in his hour. aún durante su tiempo. You take Matthew 24, Por ejemplo, si usted toma Mateo 24, which talks about from the time of the disciples. eso está hablando desde el tiempo de los discípulos. He brought it through as go through the chapter 24, when you near the end of it. Cuando usted está leyendo a través de ese capítulo 24 y llega a la parte final, It talks about at the time that we're living in here, eso comienza a referirse al último tiempo en el cual vivimos hoy. at the end time, what it would be like. Eso nos está explicando de qué manera sería. Yet the disciples, the reason they asked him, well, Lord, when are you going to come into your kingdom? Y la razón por la cual sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo tú vas a venir en tu reino? And that's all the denominations of the world. They all ask, well, Lord, when is your kingdom coming? Y así se preguntan muchas denominaciones del mundo hoy en día, Señor, ¿cuándo va a venir tu reino?
And I know men over the centuries in the Grace Age has looked at certain things and Y yo sé que los hombres a través de los siglos en esta edad de gracia han entrado y han visto varias cosas. but it never came because certain parts that was in Matthew 24 Pero ese reino aún no ha venido, ¿ve? Porque hay ciertas cosas que se encuentran allí en Mateo 24 couldn't be fulfilled in that hour. And que no podían ser cumplidas en ningún otro tiempo. actually, Jesus warned the disciples. Y aún Jesús les dio un aviso a sus discípulos. He talks about, they asked him, well, Lord, show us all these things. Ellos le dijeron, Señor, muéstranos todas estas cosas. Because they were expecting the Lord and the kingdom that Jesus was come and rule and reign Porque ellos estaban esperando que el Señor viniese con ese reino para reinar y gobernar junto con Él. in their day, Ellos lo estaban esperando en su día. way back in 33 AD. Allá en el año 33, antes de, o después de Cristo, perdón. And as he's speaking about the parable of Matthew chapter 24, Y cuando Él les empieza a hablar de esta parábola de Mateo 24, in the book of Acts, when they ask him, well, Lord, ahí en el libro de los Hechos, cuando ellos le preguntan, Señor, what about all these things? ¿qué acerca de todas estas cosas? He said, it's not for you to know Él les dijo, no es para que ustedes lo sepan, the time and the season. no es para ustedes el conocer el tiempo y las temporadas y las sazones. And that must have been a blow to them. They were expecting, Y quizá eso fue algo impactante para ellos, ¿ve? Porque ellos estaban esperando. here's the Messiah. They knew he was the Messiah, Ellos sabían que Él era el Mesías y allí estaba. and so they were expecting, because of the promises that was given to Daniel, that there would be Y ellos estaban esperando algo, basándose en esa promesa de la cual habló Daniel, a glorious millennium where Jesus was going to rule for 1,000 years, and even donde dice que habría un milenio glorioso donde Jesús reinaría por 1000 años. in the if you want to, in the Torah of Moses and so forth. Y todo esto había sido dicho en la Torah de Moisés. They looked at it and they were expecting Jesus to deliver them from the Romans at that hour. Y cuando ellos vieron todo esto suceder, ellos pensaban que iban a ser librados del gobierno de los romanos durante aquel tiempo. But he sort of burst their bubble, Pero él de una manera así bastante fuerte, pues les hizo darse cuenta que no era eso. being a child of God, even though God says it's not going to be in your hour, Y aunque eran hijos de Dios, ¿ve? Pero Dios les dijo, no, esto no va a suceder durante sus días. they still held on. And look what happened in the book of Acts. Aún así, ellos permanecieron firmes y mire lo que sucedió en el libro de los Hechos, Especially with the Apostle Paul and the things God showed him. especialmente con el apóstol Pablo y las cosas que Dios le mostró a él. So now as Jesus is saying, it's not for you to know the hour Entonces, cuando Jesús les dijo, no es para que ustedes sepan la hora or the time and the seasons. o el tiempo y las sazones, He never said that nobody will ever know. pero él nunca dijo, y nadie más lo va a saber, Because the time and the seasons, porque el tiempo y las sazones, it's just like the prophecies in the Old Testament. Dios lo hace de la misma manera como hizo con las profecías del Antiguo Testamento. Things were prophesied, men looked at things when things would be, ¿Ve? Cosas fueron profetizadas, el hombre miró esas cosas y pensó, tuvo una idea de cuándo ellas iban a suceder. but when the time comes, when God wants to open it, Pero cuando sea el tiempo correcto de Dios, cuando Dios lo quiera abrir, when on ground, when the time is there, cuando sea el tiempo correcto aquí en la tierra, God will have a servant that he'll use to Dios va a tener un siervo, el cual él va a usar, open things up. el cual va a abrir estas cosas. And so we know that we've been, since Jesus went up to glory to be seated on the Father's throne as being a high priest, he's been Ahora sabemos que desde ese tiempo cuando Jesús subió al cielo para convertirse en sumo sacerdote, over 2,000 years of time. ya han sido 2000 años de tiempo aproximadamente. And we're waiting for the Lord's coming. Y estamos esperando por la venida del Señor. But when he said it wasn't for them to know, Ahora, cuando Jesús les dijo, no es para ustedes el conocer, there would be a people that would know, eso me da a mí entender que sí había un pueblo que sí iba a conocer the time
el tiempo. And you have to bring in a certain amount of scripture Ahora usted tiene que traer cierta cantidad de escrituras when the time would be right, que van a venir a ser reveladas cuando el tiempo sea correcto when the condition would be right. y cuando las condiciones sean las correctas. God would start to open things up. Allí entonces Dios va a comenzar a abrir las cosas y mostrarlas. And so as we read in the book of Revelation, I'm laying that as a little background here. Ahora yo les di esta pequeña introducción porque quiero que vayamos allí al libro de Apocalipsis, capítulo 1. And the revelation of Jesus Christ, which God gave him. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Now who is God? Ahora, ¿quién es Dios? He's that great eternal spirit. Él es ese gran espíritu eterno. He fills the universe. Nobody can see him. Jesus says, Él es el que llena todo el universo y nadie lo puede ver. Jesús dijo, no man has seen God at any time ningún hombre nunca ha visto a Dios, except the only begotten. How did he see solamente su Hijo unigénito. ¿Y cuándo fue que lo vio? him? By revelation. Él lo vio por revelación. So if no man has seen God, Entonces, si ningún hombre ha visto a Dios, then to say that Jesus is God, entonces el venir y decir que Jesús es Dios, Jesus they could see. ellos pudieron ver a Jesús. And if Jesus walked on, while he walked here on earth, they could see him. Y mientras Jesús caminó en esta tierra, ellos lo podían ver a él. But the mystery was that invisible spirit Pero este es el misterio, que ese gran espíritu invisible came into the Lord Jesus Christ, descendió y habitó dentro de Jesucristo. and he had the spirit without measure. So, in Y él tuvo ese espíritu sin medida. other words, how could you and I see a God En otras palabras, ¿cómo es posible que usted y yo podíamos ver a un Dios that's invisible que es invisible and know his characteristics? y pudiésemos saber cuáles eran sus características? To understand something about a person has to talk, has to be visible, Para poder entender a una persona, saber cómo son ellos, esa persona tiene que hablar, tiene que ser visible. and you can see, well, okay, this person has a certain outlook, the way he behaves and so forth. Y usted ve la persona y dice, bueno, esta es la forma física de esta persona y esta es la manera en que ellos se comportan. But God chose to be in his Son. That's why he's Pero Dios escogió habitar en su Hijo. redeeming the world through Christ Por eso es que Él está redimiendo al mundo a través de Jesucristo. back to himself, because that's great eternal Él los está trayendo de regreso a sí mismo, spirit. porque Él es ese gran espíritu eterno. Jesus was born in 33 AD. Ahora, Jesús nació en el año 33. Jesus didn't exist in the beginning when the Big Bang or in the even Jesús no existía cuando esa gran explosión del universo sucedió. way back in eternity past. Estamos hablando de el pasado allá de la eternidad. Because the reason he didn't exist there, now they'll bring a scripture, well, Jesus was the Savior before the foundation of the world. Ahora, Él no existía ya y quizás alguien traiga esa escritura que dice que Él existía desde antes de la fundación del mundo. But that was in the mind of Christ. Pero eso era en la mente de Cristo. You and I were in his mind. Usted y yo estábamos en su mente. He knows everyone. Él los conoce a todos. But in the course of time, we came to be on the earth. El hermano dijo la mente de Cristo. Me imagino que se refiere a la mente de Dios. You and I is here in 2020. But when Jesus came, he came in 33 AD. Ahora, cuando estamos aquí nosotros en el año 2020, nuestra presencia física está aquí, pero Él vino físicamente en el año 33 después de Cristo. He was the perfect Son of God without sin. Él se convirtió en Él era ese Hijo perfecto de Dios, sin pecado. And that's why God filled him with all that knowledge while he Y por eso Dios lo llenó con todo ese conocimiento, walked here on earth. mientras Él caminó sobre la tierra. And at the age of 33, the things that he knew and how to express, and God Y a la edad de 33 años, todas las cosas que Él sabía y cómo Él expresó todo eso que venía de Dios. he would do nothing. He said, I do nothing except what the Father shows me. Él dijo, yo no hago nada menos que el Padre me muestre, Because it's the Father's plan. porque es el plan del Padre. And Jesus says, I go to my Father and your Father. Y Jesús dijo, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. We all have the same Father if you're born again. Praise Todos nosotros tenemos el mismo Padre si usted ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. the Lord.
So now, it says, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio to show unto his servants, para manifestar a sus siervos, to show future. para mostrarles cosas futuras. He didn't say they seen it. Él no dijo que estos siervos ya habían visto estas cosas, To show his servants things which must shortly come to pass. las cosas que deben suceder pronto. So things that was to come to pass. Entonces, cosas que van a suceder pronto. And he signified it by his angel unto the servant John. So Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. as we see now, John in 96 AD, Entonces podemos ver cómo Juan en el año 96 después de Cristo, here's an apostle. allí se encontraba él, un apóstol. He was one of the original 12. Ve, él fue uno de los 12 originales. But here, at the end, he was the last apostle that was living in 90 AD. He won. Pero en este año 90 después de Cristo, él era el último apóstol que estaba vivo, viviendo allí en esa isla. He wrote the epistles of John in 90 AD. Ve, él escribió las epístolas a Juan en el año 90 después de Cristo. Then, because of the controversy in that hour, because Y ahora, debido a la controversia que existía en aquel tiempo, the majority of the people didn't accept it because la mayoría de las personas allá no aceptaron esos mensajes. accept Christianity, and even among Ellos ni siquiera querían aceptar la cristiandad. those claiming to be Christians, John says now there's many antichrists. Y aún había aquellos que se llamaban cristianos y Juan los llamó, él dijo, hay muchos ahora anticristos. They're anti-God, not saying they hated God, but Ve, ellos eran anti-Dios, no está diciendo que ellos odiaban a Dios, they would pervert God's word. pero lo que ellos hacían era pervertir la palabra de Dios. So they were to quell things down. The Romans took him Entonces, para que las cosas se calmaran, los romanos lo tomaron a él and tried to boil him in a vat of oil. y trataron de hervirlo en un caso de aceite hirviendo. And it didn't kill him. So they said, Y eso no lo mató a él. well, if we can't kill him that way, we'll seclude him on the Isle of Patmos. Y ellos dijeron, bueno, si esto no lo va a matar, vamos a enviarlo, a secluirlo allá en la isla de Patmos, So they brought him on para que esté allá solo. the Isle of Patmos. Now it's 96 AD. He's an old man by that time. Entonces aquí ya es el año 96 después de Cristo, él ya se ha convertido en un hombre viejo. He's on that island for over a couple of years. Él se encontró o él permaneció en esa isla por un par de años. And while on that island, and if you'd been an apostle, Y mientras él se encontraba en esa isla, ahora si usted hubiese sido un apóstol, well, Lord, why have you put me on an island? There's nobody here but snakes and few quizás usted se hubiese preguntado, bueno, Señor, ¿por qué me has puesto en esta isla? Aquí no hay nada más que serpientes venenosas y animales ponzoñosos. little things, and there wasn't too much on that island Ve, no había muchas cosas en esa isla at that hour. en aquel tiempo. But God sent an angel to speak to him. Pero Dios le envió un ángel para que hablara con él. And that angel is none other but the angel Gabriel. Y ese ángel no es otro ángel sino el ángel Gabriel. Because Gabriel, what he spoke to Daniel, Porque las cosas que Gabriel le dijo a Daniel was now going to fit into what he was going to show the Apostle John. iban a encajar con lo que el apóstol Juan tenía que escribir. The revelation of Jesus Christ, that now it's going to be time for God's going to speak Ve, la revelación de Jesucristo, donde iba a llegar un tiempo cuando Dios iba a hablar cosas, in this book of Revelation. iban a ser escritas en este libro de Apocalipsis. Jesus, while he walked on earth, never spoke about the book of Revelation. Ahora, Jesús, cuando caminó sobre la tierra, nunca habló cosas así de Apocalipsis, But it would be in 96 AD. o no las declaró como se declararon en el libro de Apocalipsis, pero esto iba a venir hasta el año 96 después de Cristo. And so it was on the course of 2 years of time that Entonces, a través de un periodo de tiempo de 2 años, God would now instruct John of everything that we have in the book of Revelation. allí Dios le iba a instruir a Juan de todas esas cosas para que tenía que escribir en el libro de Apocalipsis.
But the things we know from the book of Revelation, Ahora, las cosas que sabemos del libro de Apocalipsis, God said, it is sealed ahí dice, estas cosas están selladas till the time of the end. hasta el tiempo del fin. And doesn't matter how intelligent man is, Y no importa qué tan inteligente sea un hombre, how much doctor or divinity degree he may have, que tanto tengan un posgrado de divinidad, or all the studies he may have, if God has o todos los estudios que ellos tengan, sealed something, cuando Dios sella algo, the understanding of it, cuando Dios sella ese entendimiento, education will never get it to understand it. la educación nunca va a lograr entenderlo. But then as we go on, he says here, Pero si continuamos, dice aquí, and who bear record of God and the testimony of Jesus, of all the things he saw, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. he says, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Now it's not hearing with your natural ear, Ahora, no está diciendo que usted va a escuchar con su oído natural reading with your natural eyes. o que va a leer con sus ojos naturales. Because remember, the book is sealed. Porque recuerden, este libro ha sido sellado. And keep those things which are written therein, for the time is at hand. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Now, the Word of God's showing that, yes, John, you received it on 96 AD. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que sí, Juan lo recibió en el año 96 después de Cristo. You wrote those letters, you sent it out Tú escribiste esas cartas, Juan, y luego las enviaste. to the churches at Ephesus, and Los envió a esas iglesias de Éfeso. that went throughout the 7 church ages there. Y luego de allí se esparcieron a las otras iglesias de Asia. 7 churches that was there at the time. Esas 7 iglesias que estaban allá en aquel tiempo. But as that word is going forth, Entonces, cuando la palabra estaba siendo esparcida, nobody, even John, didn't know, although he was seeing it and he was writing aún nadie sabía acerca de eso, aunque ni siquiera Juan, aunque él lo escribió y él estaba viendo todas esas cosas. it down, he didn't know the full understanding of Él no tuvo el entendimiento completo it because the book was sealed and porque el libro había sido sellado would be sealed till the time of the end. e iba a ser sellado hasta el tiempo del fin. Now the thing is, if it's sealed, Ahora, si ha estado sellado, yes, God used an apostle sí, Dios tuvo que usar un apóstol of a major significance to write it. de una posición mayor para escribirlo. But things that are sealed, Pero esas cosas que han sido selladas, usually God, if we look at the record of what God has done in the Old Testament, si vemos a los ejemplos que Dios ha usado desde el Antiguo Testamento, it would take a prophet to open it. eso iba a necesitar un profeta para que trajera esa revelación. Now, when you talk about a prophet, what school of divinity did you go? Ahora, cuando hablamos de profetas, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué escuela de divinidad fue él? Now, it don't come that way. It No, esto no viene de esa manera. comes by the inspiration. Esto viene a través de inspiración. Didn't Jesus say that when the Comforter comes, He'll show you things to come? ¿Qué no dijo Jesús? Cuando venga el Consolador, Él os enseñará las cosas que habrán de venir. Now, He can show us in short things here, Ahora, Él nos puede mostrar cosas en este tiempo, sí. but when we're talking about the book of Revelation, Pero cuando estamos refiriéndonos al libro de Apocalipsis, there had to be a specific time tiene que haber un tiempo específico that God would now start to open up these seals, because John says, blessed is he that reads. cuando Dios va a comenzar a abrir estos sellos, así como dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Because you have to read between the lines. O sea, hace que usted tiene que leer entre líneas. Blessed is he that reads the words of this prophecy and keep those things that are therein. Y guardan las cosas en ella escritas. How can you keep the things therein if you ¿Cómo usted puede guardar las cosas que están ahí escritas don't know where they are? si usted ni siquiera sabe qué son? And so therefore, it's here at the end time. Por eso, es aquí al tiempo del fin. Well, how do you know we're at the end time? Bueno, hermano, ¿cómo sabe usted que ya es el último tiempo? Well, when Jesus says it's not for you to know the time and the seasons, Bueno, cuando Jesús les dijo, no es para que vosotros conozcáis el tiempo y las sazones.
which we know by the scriptures lo cual nosotros sabemos por las escrituras, that times meant centuries, que tiempos significaba siglos season meant decade. y sazones o temporadas significa décadas. And so therefore, in 1948, when Israel became a nation in one day, Por eso es que en el 1948, cuando Israel se convirtió en una nación en un día, as it spoke about in Isaiah, así como se habló en Isaías, centuries would end. allí los siglos iban a terminar. Well, why do you say centuries would end? Bueno, ¿por qué dice por qué dice eso, hermano, que van a terminar los siglos? Because Jesus says, well, that generation Porque Jesús dijo, esta generación will not pass away no pasará till all things be fulfilled. antes de que todo esto sea cumplido. Now he was tying to the time frame to the nation of Israel. That's Ahora, él estaba atando ese tiempo a la nación de Israel. why the nation of Israel is important Por eso es que la nación de Israel es importante today. en este día. So therefore, there would never be another 100 years Entonces, desde ese tiempo ya no iba a haber otros 100 años till all things be fulfilled. hasta que todas las cosas fuesen cumplidas. So we're in knowing that Jesus told the disciples, not for you to know the time and the season. Entonces, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no es a vosotros conocer el tiempo y las sazones. The centuries and the decades. En otras palabras, ustedes no van a saber qué siglos y qué décadas, But there would come a people that would know the time, pero va a venir un grupo de personas que van a saber el tiempo, when the centuries ended, que van a saber cuándo esos siglos van a terminar. because on ground, we see in Israel, we took another scripture, Porque aquí en la tierra podemos ver a Israel. Si tomamos otra escritura, Israel is in the land. ahora Israel ya se encuentra ahí en su tierra. And if we believe what Jesus said, there Y si creemos lo que Jesús dijo, ain't going to be, that generation will not pass away. Él dijo, esta generación no pasará. In other words, there'll never be another 100 years. En otras palabras, desde que Israel tomó posesión, no va a haber otros 100 años más. So things got to happen from 1948. Entonces, cosas han estado sucediendo desde 1948. It got to happen before 2048. Entonces, todo esto tiene que suceder antes de que llegue el año 2048. Everything being fulfilled. Ya, o sea, todo esto que él habló tiene que ser cumplido antes de ese año. Everything being fulfilled means that Israel would be in her millennial rule. Ahora, cuando digo que todo tiene que ser cumplido, me refiero a que Israel va a estar ya en ese reino del milenio. All right. So now, as Jesus I know I went over this a bit last week, but I want Ahora, yo sé que hablé de esto la semana pasada un poco, to deal with a few things here. pero quiero recalcar algunas cosas el día de hoy. And so, as that nation was born in 1948, Entonces, cuando esa nación apareció o nació allí en 1948, it would be the people, as the nation represent a people that God will be speaking to. porque la nación representa un grupo de personas a las cuales Dios les iba a hablar. In 1948, yes, the nation of Israel became in one day. Sí, allí en 1948 nació la nación de Israel en un día. Then the people that lived in that hour, so I'm not referring to the Jews now, because remember, Ahora, las personas que estaban viviendo allá en aquel lugar, en aquel tiempo, the book of Revelation is to the bride of Jesus Christ. porque ustedes tienen que mantener esto en mente siempre, el libro de Apocalipsis le fue dado a la novia de Jesucristo, To the Gentiles. fue dado para los gentiles. The things that belongs to the Jews is in the 70 weeks that the angel Gabriel told Daniel. Las cosas que son pertenecientes o concernientes a los judíos se encuentran allá en ese libro de Daniel, en esas 70 semanas de las cuales le habló el ángel Gabriel a Daniel. And the things they're in there. Y esas cosas para los judíos son mencionadas allá. So now as we have gone in 2017, Ahora entonces hemos avanzado, hemos dado hasta el año 2027. 70 years. Allí ya son 70 años. Oh, perdón, 2017. 7 decades. Hasta el año, desde 1948 hasta el año 2017 son 70 años, 7 décadas. And the Bible in Psalms Y la Biblia nos dice en Salmos 91 says,
En Salmo 91. that a generation, or the lifespan of a man is Dice que la generación o el máximo periodo de vida de un hombre 70 or 40, which is 70 or 80 years. son entre 70 u 80 años a lo más. We know that the rapture didn't happen in 2017. Y sabemos que el rapto no pasó en el año 2017. Jesus didn't come. A lot of things didn't happen that Jesucristo no vino y muchas otras cosas no sucedieron. we see in the scripture. So therefore, Cosas que habíamos visto en las escrituras. it has to be the only place that it can be. Pero entonces el único lugar que queda donde puede suceder, It has to be 80 years. dice que a lo más son 80 años. And what we're seeing now we know because of Hosea 6:2 how God has opened that up back in 2016. Ahora hemos visto de lo que pasó en Oseas 6:2, cómo Dios abrió eso nos mostró eso por lo que pasó en el 2016. That the 2 days of Hosea has nothing to do with the Jewish time frame. It has to Que los 2 días de Oseas no tienen nada que ver con el tiempo judío. do with us Gentiles. Esos aplican a nosotros los gentiles. And when the Gentile church started in 56 AD, Desde el tiempo que la iglesia gentil comenzó en el año 56 después de Cristo. 2,000 years of prophetic time Y ve, y de ahí han sido 2000 años de tiempo profético. brings you to around 2027. Eso lo trae aproximadamente hasta el año 2027. Well, lo and behold, when Israel became a nation, and Y sí, como un hecho, cuando Israel se convirtió en una nación en el 48, that generation that's been born that be up to 80 years, y esa generación que nació allá en aquel tiempo, si ellos llegan ya a tener 80 años, it also coincide with 2027. eso también coincide con el año 2027. It's not a coincidence. Ahora, esto no es una coincidencia. So these scriptures are starting to line up that God is showing Entonces estas escrituras se están empezando a alinear. Es Dios mostrando you're living at the end time. que ustedes ya están viviendo en el tiempo del fin. This is the time frame Y esta es la línea del tiempo. that this book of Revelation is going to be open. Este es el tiempo correcto para que este libro de Apocalipsis se abra. God did send a prophet Ahora Dios sí mandó un profeta to start opening 6 seals. que comenzó a abrir 6 sellos. Well, you say, well, who was that prophet? How? Y quizás alguien diga, ¿quién fue ese profeta, hermano? He was not done in a corner. Ahora, él no se quedó allí escondido en un pequeño pueblo. When he went to baptize in the Ohio River, Cuando él fue allí a bautizar en el río, a bautizarse en el río Ohio, a light came above, and there was a group of people, and there was a reporter going on the bridge. cuando él estuvo bautizando personas allí, hubo una luz que se paró por encima de él y allí estaban unos reporteros que estaban grabando toda la situación. Going across the bridge to Louisville. He's seen this light in the sky, and the reporter, he's not a Christian, he's just looking Ahora este reportero vio esa luz que apareció allí y él no era un cristiano. at that, and he was recording the event. Ellos simplemente estaban allí para grabar la situación y lo que estaba sucediendo ahí. I seen this mysterious light on the water where these people were baptizing. Pero él dijo, yo vi esta luz misteriosa ahí en el agua donde estas personas se estaban bautizando. Then the people that were there, and we're not talking about 2 or 3, there was a fair number of people. Ahora, todas las personas que estaban ahí, y no estoy hablando de 2 o 3, había un gran número ahí That was being baptized, que estaban siendo bautizados. and out of the light a voice came, Y de ahí ellos escucharon, de esa luz salió una voz. as John the Baptist forerun my first coming, Y you're él dijo, así como Juan el Bautista fue precursor de mi primera venida, to forerun my second coming. así tú serás precursor de mi segunda venida. And when we talk about the great miracles and healing that took place Y ahora si nos ponemos a hablar de los grandes milagros y sanidades que sucedieron in the 50s, en los años 50, it started with this prophet. todo eso comenzó con este profeta.
His name was William Branham at the Su nombre era William Branham time. Well, you say en aquel tiempo. you're presenting a man. No, Y quizá alguien diga, oh, usted está presentando a un hombre. no, the evidence is in what took place No, la evidencia de lo que sucedió está allí. on earth. That's just one evidence there. Eso pasó aquí en la tierra, ve, y esto solo fue un poco de evidencia durante aquel tiempo. There was many evidence. Pero hay muchas cosas, Uh, mucha evidencia que pasó. no one had heard about raising the dead Ahora, nadie había escuchado acerca del resucitar a los muertos, or the things that God would show him ahead of time o las cosas que Dios le mostraba a él antes de tiempo, of the things that will fulfill in his day. las cosas que se cumplían durante sus días. And from there, from the great healing movement, Y de ahí, de ese gran movimiento de sanidad, that's when you had A.A. Allen and ahí es donde salió A. Allen, Oral Roberts and Oral Roberts, all them. They only started after God had started using this man here y todos ellos solamente comenzaron sus ministerios después de que este hombre comenzó con esto, on the earth. cuando Dios estuvo con él aquí en la tierra. At first, everybody wanted him. Al principio todos lo querían a él, al hermano Branham. When he went to South Africa Cuando él fue allá a Sudáfrica in the 50s, en los años 50, there was a crowd hubo un gran grupo de personas. of over 100,000 people. Eran más de 100,000 personas. And he was challenged by the soothsayers Y él fue confrontado y retado por esos videntes de África that was there at the time, que se encontraban allá en aquel tiempo, because they said you're a false prophet porque ellos le dijeron, tú eres un falso and profeta. so forth, and probably a whole lot of the things that was said about him. Y quizás dijeron muchas otras cosas acerca de él. And they were there on the stage challenging him. Y ellos estaban allí en ese gran escenario retándolo a él, And he says, okay, you pick en esa plataforma. the man you want that's crippled or that needs to be healed. Y él les dijo, ok, ustedes escojan a cualquier hombre que esté discapacitado, que no pueda caminar o lo que sea. You pick him. Ustedes escójanlo. And they picked this man that was he couldn't walk. Y ellos escogieron a este hombre que no podía caminar. He was that way. He couldn't move because Él había estado de esa manera. Él no se podía mover. he just had to, they brought him up in a wheelchair. Pero ellos se lo trajeron a él en una silla de ruedas. And he said, well, if your God is God, Y ellos dijeron, bueno, si tu Dios es Dios, you pray over this man tú oras sobre este hombre and see if he will be healed. Now this y vamos a ver si él es sanado. is in the front of a crowd of 100,000 people. Ahora, esto sucedió enfrente de un grupo de personas, de 100,000 personas. He says, but if I pray for him, Y él les dijo, bueno, pero si yo oro por él the God that I serve y le pido a ese gran Dios al cual yo sirvo, will show that he is God. y él va a mostrarles que él es Dios. And when he prayed for him, that man got up. Y cuando él oró por él, ese hombre se levantó. It was not a stage that they picked the man. Ahora, esto no fue algo que fue ya preparado. Ellos fueron quienes escogieron a ese hombre. He didn't pick the man. Él no escogió al hombre. And there was many things that happened in his life in Y hubo tantas otras cosas que sucedieron en su vida, that way. así de esa manera. But while God used the gift to draw a people back to the Word of God, Ahora, mientras Dios estaba usando ese don para atraer a las personas hacia la palabra de Dios, then there came that God was going now brought him to a place entonces sucedió que Dios lo llevó a cierto lugar where God says now God wanted to open donde ya Dios le habló y le dijo, ahora Dios quería abrir the seals. And in los sellos. 1963, Allí en el año 1963. the revelation of 6 seals was opened. Y ahí se abrió la revelación a 6 sellos. Billy Graham took a stab at it. Many of the men have stabbed Billy Graham trató de explicar esto. at it in those after that God has used him to open it up. Y muchos hombres trataron de explicarlos después de que Dios había usado a este hombre.
And all the revelation, as time went on, time will prove whether the revelation is true or not. Y todas esas revelaciones que ellos trajeron, ve, la revelación que Dios da, Dios la va a probar a través del tiempo. El tiempo es el que va a decir. You don't hear anything about them anymore. Ve, pero usted ya no escucha más acerca de esos hombres, de esas revelaciones que ellos trajeron. They're not talking about the seals anymore. Ellos ya no están hablando de los sellos. But the things that he brought, those that seen it, that God had the people to see it. Pero las cosas que este profeta trajo y las cosas que él dijo, las personas que estaban allí y pudieron verlo, It's still true today, and there's still holds ellos saben que eso era la verdad y aún permanece en este día. true to what God was doing. Todo eso es verdadero. Dios confirmando lo que Dios estaba haciendo. So in 1967, Entonces, en el año 1967, now in 1967, when we come to that year, 1967, cuando llegamos a ese año del 67, because in 1963 the seals were opened. porque en el 63 los sellos fueron abiertos. In 1967, Israel En el año 67, Israel, had now in the 6-day war, allí en esa guerra de los 6 días, they were outnumbered 20-1. ellos estaban, tenían enemigos 20-1 a favor de los enemigos de Israel. From the eyes of the nations of the world, Y a través de los ojos de las naciones de todo el mundo, well, they're going to be slaughtered. ellos pensaban, bueno, van a ser masacrados. In 6 days, Pero en 6 días, they won, ellos ganaron and they grabbed more land. y ellos obtuvieron más tierra God was with them. porque Dios estaba con ellos. There was a count, they had it in the histories in that day. Esto está escrito en la historia de que ese día A man was flying his plane and he was ready to go on the ground. hubo un hombre que estaba volando su avión y estaba listo para aterrizar, And here he sees an angel sitting on the wing. y él miró a un ángel que estaba ahí sentado en una de las alas. And the plane come right in place. Y ese avión descendió y aterrizó normalmente. Many of those things, but you won't hear those reports now. Y muchas de esas cosas sucedieron, pero usted no escucha acerca de esas noticias, reportes hoy. Because fallen mankind, well, you know, those are all stories. Porque la humanidad caída siempre dice, oh, eso solo son historias. They rather believe that God can't do anything. Ellos prefieren creer que Dios no puede hacer algo. But in 6 days, Pero en 6 días, they took the city of Jerusalem ellos tomaron la ciudad de Jerusalén and more land. y obtuvieron más tierra. But the whole point is this now. Pero ahora esto es a lo que quiero llegar. In Zechariah, if we want to turn there for a moment, Si podemos ir para allá un momento a Zacarías. let's see if I got it here. Voy a ver si lo tengo aquí. I got one over there. It's okay. Yeah, thanks. Tengo una y está bien. Now there's a promise that was given by the prophet Zechariah. Ahora, hay una promesa que fue dada a través del profeta Zacarías In the Old Testament, en el Antiguo Testamento. concerning the nation of Israel. Y esto es concerniente a la nación de Israel. And we know it was never fulfilled in the days coming up to the time of when Jesus came on earth. Y sabemos que no fue cumplido durante los días de Jesús cuando Él vino a la tierra. And after Jesus had went up to glory, Y después de que Jesús subió a la gloria, he showed and prophesied that the temple would not have one stone left upon another and so forth. Él profetizó y dijo que en el templo no quedaría piedra sobre piedra. And talked about that they should flee Y habló de que deberían de huir because persecution was really coming in. huir de Jerusalén porque la persecución se aproximaba. And in 69 AD, Y en el año 69 después de Cristo, the Roman army came in, ese ejército romano vino fulfilling the scripture that y ellos cumplieron esa escritura
Not one stone shall be left upon another. And the reason the de que ni piedra quedaría sobre piedra. stones were not left to destroy the temple Ahora, el motivo por el cual esas piedras no quedaron así encima una de la otra es porque cuando destruyeron el templo, because there was gold between the stones, and they start allí había oro que quedó atrapado entre las piedras. using the sword. They wanted the gold. Y ellos comenzaron a desapartar las piedras con sus espadas porque querían sacar el oro. They didn't care about the temple A ellos no les importaba el templo, because the Romans weren't Jewish, porque obvio los romanos no eran judíos weren't at that hour. en aquel tiempo. But nevertheless, so as that was being fulfilled, Entonces, cuando todo esto estaba siendo cumplido, the nation of Israel, after 69 or 70 AD, la nación de Israel, después del año 69 después de Cristo, ceased to exist because the Roman took those that were troublemaker and they spread them to the four corners of their empire. ellos dejaron de existir porque a todos aquellos que estaban causando problemas, los romanos los agarraron y los esparcieron por los 4 puntos cardinales del reino. Wherever, in other words, that was their O los echaron allá por otro lado, no sé a dónde, pero así fue lo que sucedió. method of doing things. We got to Ese era un método que ellos tenían a veces de hacer las cosas. trouble people. ¿Tú eres un grupo de personas que causan problemas? We'll split them up Bueno, los vamos a and dividir tear them apart so they can't get together to y create los vamos a esparcir por aquí y por allá para que no se puedan juntar a más. problem. Y así nos deshacemos del problema. I know most of you have heard this before, Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esto, but just for the sake of the message this morning, pero solamente para poner un fundamento de este mensaje esta mañana. but then it talks about in Isaiah Pero luego en Isaías nos habla, 66. Isaías 66. Who heard such a thing? A nation being born in one day. Ahora, ¿quién había escuchado de algo así? Que una nación naciera en un día. Well, that's what happened to Israel in 1948. Bueno, eso fue lo que pasó con Israel en 1948. After Hitler had slaughtered 6 million Jews, Después de que Hitler había masacrado a más de 6 millones de judíos. no countries would take them and so forth. Ningún país les quería dar asilo. What are we going to do? It was brought to UN. Ellos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Esto fue traído delante de las Naciones Unidas. And so the British general says, well, Y hubo un general británico que dijo, we'll cut a piece of land and we'll put the Jews in the land where they belong. So vamos a apartar un pedazo de tierra y vamos a dejarlos ahí en ese pedazo de tierra. that's when, and they declared Israel at UN Y ahí fue cuando declararon a Israel en las Naciones Unidas. in one day. The En un solo día, UN did this, esto fue hecho por las Naciones Unidas. declared Israel a nation in one day, fulfilling Isaiah 66. Ellos declararon a Israel como una nación en un día, cumpliendo la profecía de Isaías 66. So Israel is now back in the nation, in the land. Entonces ahí ya teníamos a Israel de regreso en la tierra. But that would be the starting point of the end time, where now God would start to fulfill Pero ese sería el punto de comienzo del tiempo del fin, donde Dios comenzaría a cumplir His scripture toda su escritura, or things that He's wrote in o las cosas que él había the escrito Word of God en su would palabra. come off the pages and come to be a reality. Pero esas palabras iban a salir de esas páginas y se iban a convertir en una realidad. So now it talks about in Zechariah, the 12th chapter, Ahora, si vamos allá a Zacarías, el capítulo, parece que dijo el hermano 12. the burden of the word of the Lord for Israel, said the Lord, which stretches forth the heavens and lays the foundation of the earth and formeth the spirit of man within him. That could be a whole sermon there, how Sí, es Zacarías 12. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Ve, esa puede convertirse en toda una predicación ahí solamente. he stretches forth the universe. Donde dice que él expande el universo o extiende los cielos.
Somehow, some thinks that God is a spirit that he can push. He's pushing a universe out here. De alguna manera tenemos la idea de que Dios en su forma de espíritu, Él está empujando cosas para acá y para allá, estos planetas, esas estrellas. Pushing a universe out there. Está empujando el universo más hacia un lado. No, they all behave by his laws. No, todas ellas están ahí haciendo lo que Dios les dijo a través de sus He leyes. says he done it by the laws. Él dice que Él puso leyes. Gravity, force, centrifugal force, and Ve, gravedad, fuerza centrífuga, fusion, and all la fusión y todo esto. those things that pertain to his laws. Todas estas cosas pertenecientes a las leyes de Dios. That's how the universe was made, and that's how he spread the universe forth. Así es como el universo fue hecho y así es como Él sigue extendiendo el universo. He didn't have to go pushing anything Él no tuvo que andar allí empujando nada or doing anything. Anyway, o hacer algo, no. we have 2 or 3 sermons on that area there. Ve, ya tenemos 2 o 3 sermones referentes a ese tema. But anyway, behold, he says, behold, I will make Jerusalem a cup of trembling, Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos unto all the people round about. de alrededor. Now, when Israel did take the city of Jerusalem, Ahora, cuando Israel sí tomó la ciudad de Jerusalén, that fulfilled the scripture, what Jesus spoke in Luke eso cumplió esa escritura de la cual Jesús habló en Lucas, chapter 21, verse 21. capítulo 21, versículo 21. When you see Jerusalem compassed about, so forth, will be occupied by the Gentile nations. Cuando veáis a Jerusalén rodeada por estos ejércitos, ella va a ser ocupada por esas naciones gentiles, Till the time of the Gentiles is coming to a close. hasta que el tiempo de los judíos venga a concluir. And when you see Jerusalem no longer occupied Y cuando ya no más veáis a Jerusalén ocupada, siendo ocupada, or owned by any other nations, which o que otras naciones sean dueña de ella, is non-Jewish nations, naciones que no son judías, then the Lord is talking about now the time of the Gentile is coming to a close. Paul allí el Señor estaba diciendo, cuando veáis esto, ya el tiempo de los gentiles va a concluir. talks about the fulfillment of the last part concerning this Gentile nation that we are part of this world. ¿Ve? Eso sería el cumplimiento de esta última generación gentil de la cual estamos hoy en este mundo viviendo. So as we are looking at a picture, Entonces, si vemos una fotografía, in 1967, en el 67, when Israel took cuando Israel tomó the city la ciudad for the first time in over 2,500 por primera vez en 2000 años, years, en 2500 años, perdón, now Jerusalem was under the occupation of the Jewish nation. entonces Israel ya estaba siendo ocupada nuevamente por esa nación judía. In the days of Jesus, Ahora, en los días de Jesús, the land was occupied by the Romans. la tierra estaba siendo ocupada por los romanos. Because remember Pontius Pilate and all those. Porque acuérdense, Poncio Pilato y todos esos. So now, in 2,500 years, Ahora, en 2500 años, Jerusalem is now under the Jewish mandate. Esa tierra fue habitada por otros que no fue un mandato judío. Yes, there's Palestinian in the cities. Sí, allí estaban los palestinos en las ciudades. Well, you say, if Israel owns it, why don't they kick all those Palestinians out? Quizás alguien diga, bueno, si Israel es el dueño ahora de la tierra, ¿por qué no sacan a todos esos palestinos? Get rid of that Mosque of Omer that's on the Temple Mount and Desháganse de esa mezquita de Omar que está allí en el templo del monte put in their temple. y que ellos construyan su templo. Well, remember, the Jews living today, they're human. Recuerden, los judíos que están viviendo en este día de hoy son humanos. And if they ever did that, they'd have to fight the whole Muslim world. Y si ellos comenzaran a hacer todo eso, ellos tendrían que ir a guerra con todo el mundo musulmán. It would be
And so therefore they're biding the time. But at the same time, God is allowing Ahora, por eso ellos están esperando para construir el templo. Y por esa razón Dios ha permitido that to fulfill this part of His scripture. que todo esto suceda para cumplir esta parte de la escritura. It says, "Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar unto all the people round about, a todos los pueblos de alrededor. and they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem." Contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Now, the people round about, it's all the nations. Ahora todos los pueblos de alrededor son todas esas naciones. A cup of trembling, and I know Brother Jackson had Una copa que hace temblar. Y yo sé que el hermano Jackson, mentioned a lot of things about the cup of trembling. él mencionó muchas cosas acerca de esa copa que hará temblar. But what is that cup of trembling? Pero ¿cuál es esa copa que hace temblar a los pueblos? In other words, they're picking up the cup, thinking they have an answer to the solution to the Jewish problem, Entonces aquí viene alguien que agarra esa copa pensando que ellos tienen la solución para el problema judío, about Jerusalem. para el problema de Jerusalén. And any nation that would start to pick it up and start to deal with it, Y cualquier nación que decida tomar esa copa y empiece a lidiar con ella, it would be troubling in their hands, va a ser algo que va a hacer que sus manos tiemblen. and they wouldn't be able to do it. Y luego no van a poder dar una solución. He says, "In that day I will make Jerusalem a burdensome stone for all Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los the pueblos, people and all that burden themselves with it, a todos los que la carguen serán despedazados, and shall cut in pieces through all the people of the earth be gathered against it." Now, God didn't come with a sword and cut them that Dice bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. way, but He would cut their influence. Ahora dice que la carguen, todos los pueblos que la carguen serán despedazados. En inglés dice serán cortados en pedazos. Ahora eso no se refiere a que Dios va a venir y todo país que empiece a lidiar con Israel va a ser cortado sus personas, no, o el país, simplemente que va a cortar su influencia. Or their manner of, if you want to, trying to interfere in God's program. Now, O también la manera en que ellos están tratando de interferir con el programa de Dios. Dios les va a cortar eso. remember, God spoke in Isaiah a long time ago, Recuerden, Dios habló de esto allá en Isaías hace mucho tiempo, about 500 years or so before Jesus, como 500 años antes que viniera Jesús, that Israel would become a nation in one day. donde dice que Israel se convertiría en una nación en un día. It took a long time, but that when it came in one day, that happened in 1948. Tomó mucho tiempo para que eso se cumpliese, pero cuando sucedió en el 48, eso sucedió en un día. That should be a signal to us Christians. Eso debe ser una señal para nosotros como cristianos, Now God is restoring the land of Israel, de que ahora ya Dios está restaurando la tierra de Israel, and He's going to do it as we see certain prophecies coming forth. y lo va a hacer porque ya tenemos varias profecías que se van a estar cumpliendo. That is, as Israel is moving forward, she's always getting more land, getting Y así como Israel continúa avanzando, ellos obtienen más tierra, better situated. ellos se encuentran en una mejor situación. Although she's in very troublesome times, they hate her like you wouldn't believe. Aunque muchas veces se encuentra en situaciones difíciles porque ellos la odian, esos países de alrededor, usted ni siquiera se imagina. And it talks about, other scriptures talk about how that they would hate and they would try to destroy Israel. Y hay otras escrituras que hablan de cómo ellos la van a odiar y cómo van a tratar de destruirla. But if God is restoring the nation of Israel, Pero si Dios es quien está restaurando a la nación de Israel, when He brings it into all her fulfilled land, cuando Él la traiga a ser dueña de toda su tierra, about that time, the time for us Gentile is over. ya para ese tiempo, el tiempo para nosotros los gentiles ha terminado.
The rapture should be coming on play. Y ya en ese momento el rapto debe de estar por suceder. And it's been since 1948. Ahora, esto ha estado pasando desde el 48. But if we see that what God has opened up concerning the 2 days of Hosea, Ahora, si podemos ver lo que Dios nos ha hablado acerca de esos 2 días de Oseas, concerning how that we're now in decades, all pointing to 2027. como ya estamos en las décadas y todo apunta al 2027, There's going to have to be a miracle war. entonces tiene que venir una guerra milagrosa. That Israel will take all her land that was promised to Abraham way back in Genesis. Donde Israel va a tomar toda su tierra, la cual fue prometida a Abraham allá en el libro de Génesis. From the Euphrates River, Desde el río Éufrates, right down to Israel, down to the Sinai Desert, there's a little river, the Wadi Ali. hay otro río que desciende, que cruza, toda esa parte de tierra cruzando a través de Israel hasta el monte Sinaí, aún más, un poco más para abajo hay otro río por ahí. She would be the possessor of that land. Ella va a ser la dueña de toda esa tierra, la nación de Israel. And the Arabs are not going to give it to her. Ahora, los árabes no solamente se la van a dar. Not today. Bueno, el día de hoy no solamente la van a entregar así porque sí. Not since she became a nation. No se la han dado desde que ella se convirtió en una nación. So therefore, God's going to have to intervene. Entonces es Dios el que va a tener que intervenir. That's why there's this, when we look at the scriptures of this, there are a whole bunch of small scripture talking about a particular war that's going Por eso hay tantas escrituras que están por aquí y por allá que hablan de esta guerra, una guerra en particular que va a suceder. to be happening at the end time when God does deal with this. Que va a suceder cuando Dios esté lidiando con todo esto al tiempo del fin. Especially in Micah chapter 7. Especialmente en Miqueas capítulo 7. He says, as it was in the days of Egypt when I Él dijo, así como fue en los días de Egipto, brought you out, cuando te saqué de ahí, I will again una vez más, do the same miraculous manner yo haré los mismos milagros to put you completely into the land. para darte por completo la tierra. What happened when he brought them out of the land? Well, that Ahora, ¿qué sucedió cuando él los sacó de allá de Egipto? pillar of fire was there. Allí se encontraba ese pilar de fuego. The Red Sea opened up. They El mar rojo se abrió. crossed over. Ellos pudieron cruzar. The Egyptian army was devastated. ¿Ve? El ejército egipcio fue devastado. God did it. Y fue Dios quien lo hizo. Now, it's not saying, well, my God can do things, and then Ahora, no estamos hablando de que yo me paro allí y digo, oh, mi Dios puede hacer cosas. I haven't seen anything. Pero yo no he visto nada todavía. The world saw what God did No, el mundo vio lo que Dios hizo in that hour. en aquel tiempo. And so God says, once again, I will again, Entonces Dios está diciendo, yo una vez más, to prove to this Gentile world para probarle a este mundo gentil, before this thing starts to end, antes de que todo esto se acabe, He will work miraculously Él va a obrar milagrosamente on behalf of the nation of Israel. a favor de la nación de Israel. And that would have to be now in about a space of the next 4 years. Ahora, esta guerra tiene que suceder en los próximos 4 años aproximadamente. Looking at the time frame, we're looking at the scriptures, and God has opened up in this hour. Ahora, si vemos a la línea del tiempo a través de las escrituras que Dios nos ha mostrado en este último día, Somewhere, the end has to come. en algún momento el fin tiene que venir. We can't say, well, the Lord's coming, the end's coming. The end. No podemos seguir diciendo, el Señor ya viene, el Señor ya viene. And then go on another 50, 1,000 years Y luego continuar diciendo eso por 50 o 1000 años. down the road. God's word is precise when the time comes. No, la palabra de Dios tiene un tiempo preciso cuando el Señor va a venir. That's why when the book of Revelation, blessed he that readeth. Por eso dice el libro Apocalipsis, bienaventurados aquellos que leen. Once the seal was opened up, it started identifying that Una vez que ese sello fue abierto, dice que comenzó a identificar you're living now at the end time.
el tiempo en el cual usted está viviendo, que es el tiempo del fin. And how wonderful that is. ¿Y ve qué tan maravilloso es eso? And now, it's not that I want to get into politics, Ahora, yo no quiero meterme en la política, pero tengo que a veces meterme en la política. when God said that Jerusalem would be a cup of trembling, Cuando la Biblia dice que Jerusalén será una copa que hará temblar. and Trump being the president of the United States, Ahora, Trump, siendo el presidente de los Estados Unidos, ever since Israel became a nation, desde el tiempo cuando Israel se convirtió en una nación, he was the only president él ha sido el único presidente that recognized Israel and the city of Jerusalem. que ha reconocido a Israel y a su ciudad de Jerusalén. So at least now the embassies were moving to the city of Jerusalem. Entonces ya las embajadas se estaban moviendo hacia la ciudad de Jerusalén. And if Trump would stay in another 4 years, Y si Trump se queda otros 4 años, that would play havoc with the miraculous war. eso estaría en desacuerdo con la guerra milagrosa. So that's why I can see why a man like Biden got into the picture. Entonces yo puedo ver por qué Biden tuvo que entrar a la fotografía. And he's not favorable for Israel. Y él no está a favor de Israel. And so therefore, it'll be in his hand if he tries to meddle with Jerusalem. It'll be Por lo tanto, si él trata de lidiar con Jerusalén, esa copa va a estar en su mano. a cup of trembling. Esa copa que hace temblar. That's why, looking from the standpoint of all the things that God has shown, I realize there's a lot of things that we could bring into the picture and be. Ahora, desde el punto de vista y dándonos cuenta de las cosas que Dios ha mostrado, hay muchas cosas que podemos traer a la fotografía. A lot of things. Muchas cosas. But knowing the time we're living in, Pero si reconocemos y sabemos el tiempo en el que vivimos, and there is but 4 years left in y quedan aproximadamente 4 años, the rough, más, o sea, a lo máximo 4 años antes de que esa guerra venga, to that seventh seal being broken. para que ese sello sea roto también. The seventh seal is not broken yet. El séptimo sello no se ha roto todavía, But when that whole seventh seal pero cuando ese séptimo sello se ha roto, broke, Jesus comes off the mercy seat according entonces Jesús deja ese trono de misericordia, to that revelation de acuerdo a las cosas que están escritas allí en Apocalipsis, of that seventh seal. que se refieren a ese séptimo sello. And when he comes off there, then the bride going to receive her judgment. All Y cuando Él se levante de allí, la novia va a recibir su juicio. the saints down through time, they can be judged up in glory. Y todos esos santos que fallecieron a través del tiempo van a ser juzgados ahí en gloria. They'll be judged up here. Van a ser juzgados acá arriba. While the living element that's still living here, they're going to be judged by that angelic being that's Mientras que ese elemento vivo que está aquí en la tierra va a ser juzgado por ese ser angelical going to be coming down, que va a venir, that God's going to send. He's going to have the authority of Christ, el cual Dios va a enviar. Él va a tener la autoridad de Cristo. being invested into him Él va a ser revestido de Él. to speak on his behalf. Él va a hablar a favor de o en nombre de Jesús. And it shows the rainbow about him. That's the power of God in with it. And when Y cuando la Biblia dice que hay un arco iris sobre su cabeza, ese es el poder de Dios que está invistiendo a ese ángel. he does come, when that seventh seal is broken. Cuando ese séptimo sello, entonces ese ángel va a venir, ese séptimo sello se ha roto. And when he does that, Y cuando Él hace eso, when that does take place, cuando eso tome lugar, well, you say, well, why doesn't Jesus come himself? quizás alguien se pregunte por qué Jesús no viene Él mismo. Well, if you take all the saints, Bueno, si usted toma todos esos santos through the whole grace age, a través de toda la edad de gracia, they're in the millions. ellos ya son millones de ellos. And it's not complicated in the scripture. Ahora, esto no es algo complicado en la escritura. It talks about that those that would meet God's requirement, that would be bride, La palabra de Dios dice que aquellos que
cumplieron con el requisito de Dios para ser novia, material that's been following God's word, aquellos que han estado siguiendo la palabra de Dios, they're in the millions. ellos son millones de ellos. That, yes, during the space of 2,000 years, there'd be a lot of Christians up in glory. Sí, a través de un periodo de 2000 años de tiempo, eso nos dice que va a haber muchos cristianos ahí en gloria. But the Bible says that each one Pero la Biblia dice que cada uno has to come individually tiene que venir individualmente before the Lord Jesus Christ delante del Señor Jesucristo to know what his individual reward is. para saber cuál va a ser su galardón individual. If it had been everybody's got the same reward, Ahora, si todos fuesen a recibir el mismo galardón, then bingo. entonces bingo. That could be done in 10 seconds. Eso podría realizarse en 10 segundos. They're all here, everybody gets the same thing. Ya todos están aquí, bueno, todos reciban lo mismo. But they're individual. So No, pero dice que son individuales los galardones. that's why it's going to take a space that's why it says a space of silence for about a half hour, Por eso dice que va a haber un espacio de silencio como de media hora, 3.5 years. que son más o menos 3 años y medio. That's because he's judging those in glory. Y esto sucede porque Él está juzgando a aquellos que están en gloria. While he's doing that, Ahora, mientras Él está haciendo eso, he sends the angel down here to those that are living down here to be Él envía ese ángel para que juzgue a aquellos que están viviendo acá abajo. judged. Well, that's what we got to see as we come to that place. Esto es lo que tenemos que ver cuando vemos esa escritura. When that takes place, Y cuando eso suceda, Israel will be in her land. ahí ya Israel va a estar en su tierra, The bride will go up in the rapture. la novia va a subir en el rapto, And then the last prophetic week that the angel Gabriel told Daniel, there y la última semana profética, la cual el ángel Gabriel le dijo a will be Daniel, 70 prophetic weeks to your people. él le dijo, 70 semanas proféticas han sido declaradas sobre tu pueblo. Now, a week, it's like we said, it's not a 7-day period. Y ya como dijimos antes, una semana no es un periodo de 7 años, o de 7 días como una semana. It says a week means 7 times. Una semana significa 7 veces. 7 times 7 years. Entonces 7 veces 7 años. And so there would be a last 7 years. Entonces los últimos 7 años, And now God will now move on the behalf of the Jews ahí Dios va a estar moviéndose a favor de los judíos, in Israel. allá en Israel. Not move on them just to show another miracle and such like. He's Ahora Dios no se va a mover en ellos para mostrarles otros milagros, no. going to have 2 prophets. Pero Él va a tener 2 profetas, The book of Revelation and the book of Zechariah el libro de Apocalipsis y el libro de Zacarías. shows that God's going to send 2 prophets to them. Nos muestra que Dios va a enviar 2 profetas a ellos. They're going to do miracles like Moses and Elijah did Ellos van a hacer milagros como Moisés y Elías los hicieron. of those prophets that was in the Old Testament. Now, Aquellos profetas del Antiguo Testamento. it's not going to be the same one, but that anointing that was on those men Ahora, quizá no van a ser los mismos milagros, pero esa unción que se encontraba en aquellos profetas va a ser la misma. it's now going to be on 2 prophets, and that which is going to bring that Jew to understand that Jesus is the Messiah. Y eso va a causar que esos judíos puedan ver que Jesús es el Mesías. Because right now you talk to any Jews, no. Porque si usted ahora les comenta a algún judío de que Jesús es el Mesías, ellos dicen, no. Jesus is not the Messiah. Jesús no es el Mesías, dicen ellos. They don't even believe the New Testament to begin with. Ellos ni siquiera creen en el Nuevo Testamento para comenzar. The nation doesn't, but praise the Lord. La nación no lo hace, pero gloria a Dios. In that hour, when those prophets comes on the scene, En aquella hora, cuando esos 2 profetas aparezcan and they have power to make it rain or to y ellos tengan poder para hacer que llueva do all these things that's talked about in the book of Revelation chapter o para hacer todas estas cosas de las cuales nos habla el libro de Apocalipsis 9, en capítulo 9, that'll be quite an hour for them in that week of Daniel. But when esa va a ser un gran momento para aquellos allá en esa última semana de Daniel. that week of Daniel ends, Pero cuando esa última semana de Daniel termine, that's when the
Lord does come and destroys the sinners from the face of the earth. Ahí es cuando regresa el Señor a destruir a los pecadores de la faz de la tierra. So the bride is not going to go through a tribulation period. Entonces la novia no va a pasar por un periodo de tribulación. I know some churches teaches that, Yo sé que algunas iglesias enseñan eso, but they haven't seen what God has opened up in these last 50 years. pero ellos no han podido ver lo que Dios ha mostrado en estos últimos 50 años. They depend on their doctors of divinity. Ellos están dependiendo de sus doctores de la divinidad. And why is there so many different religions? ¿Y por qué es que hay tantas religiones? Most of these denomination religions that has come out from the Protestant side of things, Muchas de estas denominaciones que han salido de todas estas diferentes temporadas, they saw in their hour the man that God used. ellos pudieron ver en su tiempo al hombre que Dios estaba usando. Luther was a man of God. Lutero fue un hombre de Dios. All God gave him was just shall live by faith. Lo único que Dios le dio fue el justo vivirá por la fe. And that's all what was required. Y eso fue lo único que se le requirió a él. Yet he still believed in the Trinity, and Sí, él aún continuaba creyendo en la Trinidad. he believes this and the other things. Él creía esta y otras cosas. But that's all God was requiring for his day. So the Pero lo único que Dios le estaba requiriendo a él para ese día people that came out, fue eso. oh, this is a wonderful truth. Y cuando la gente salió de ahí, ellos dijeron, esta es una verdad maravillosa. It broke the chain from that the Catholic Church had on the people Y eso quebrantó esas cadenas que la Iglesia Católica tenía sobre el pueblo, in Europe at that hour, ¿ve? Los cuales los tenían atrapados en aquel día, especially the German people. And now, especialmente los alemanes. as they are set free Pero ahora que ya ellos habían sido liberados, because of newfound freedom, y porque ellos se encontraban ya libres, there's something instilled in man. Well, we've got to protect this. había algo dentro de los hombres que decían, debemos de proteger esta nueva palabra. And so they organized. ¿Y qué pasó? Se organizaron. Then as time would go on, what God wanted to restore back what the apostles had in the beginning in that Y cuando el tiempo pasó y Dios estaba listo para restaurar lo que los apóstoles habían dado en la primera edad, first church age, then he brings a man like Wesley on the scene. entonces él trajo a un hombre como Wesley. And Wesley, of course, you got to live a sanctified or dedicated life. Wesley vino y les dijo, ustedes tienen que vivir una vida santificada, recta delante de Dios. Well, the people that came out from under Luther Bueno, las personas que habían salido de con Lutero had denominated. se habían hecho una denominación. And when you denominate it, it's Y cuando usted se hace una denominación, like a union. es como una unión. You can't get out of it. Usted no puede salir de ahí. Satan gets involved in it and it just Satanás entra y en todo eso, stuck there. They'll always be that. y los ciega y ahí siempre se van a quedar. They can't go any further No pueden avanzar because they reject what the next God's servant used, like porque están rechazando lo que el siguiente siervo de Dios está diciendo, Wesley. que era And Wesley. so Wesley, there too, you have them out of the Wesleyan church, Y ahí tiene a los de Wesley también. Ellos hicieron su iglesia de Wesley. and from there, yes, there was other men and so forth. As truth comes along, men Y just sí, hubo otros ministros con una palabra parecida, pero el principal fue Wesley. grab a hold of it and then, we got to protect this. ¿Ve? Y ellos también agarraron esa palabra y dijeron, tenemos que proteger esto. We got the truth. We're the ones. Ellos comenzaron a decir, tenemos la verdad, nosotros somos los escogidos. Well, yes, while it is fresh on ground, Sí, mientras la palabra de Dios está siendo dada fresca aquí en la tierra. but God moved on from there. Pero Dios se movió de ahí. Then you had to turn the century. God moving in divinely by His Spirit, Y de aquí llegó el siguiente siglo, y Dios se estaba moviendo divinamente a través de su espíritu. how that speaking in tongues, the anointing and the power of God that fell on Azusa Street, Como hubo un grupo de personas que comenzó a hablar en lenguas, como la unción de Dios descendió sobre la calle Azusa. man didn't control that. ¿Ve? Los hombres no podían controlar eso. God did it. Fue Dios quien lo hizo. And so they says, now we got to protect this. Y que comenzaron a decir ellos, tenemos que proteger esto ahora.
And so therefore, that's why the Wesleyan couldn't go into it, Y por eso los de Wesley no pudieron entrar because they had set their boundaries. al siguiente movimiento porque ellos habían puesto una cerca, un límite. So on and on it goes in the same manner. Y así a través de la historia ha sucedido una y otra vez. Now, there's a perfect type of it, Ahora hay un tipo perfecto de esto, as we would look into the scripture. si lo podemos ver en las escrituras. When Jesus came Cuando Jesús vino and he was approached, he was speaking the word that the Father was giving him concerning a él se le acercaron y él estaba impartiendo la palabra de su Padre concerniente that the grace age was to come and a la edad de gracia que se aproximaba the things that God was going to do in all those parables. y las cosas que Dios iba a hacer y todas esas parábolas. The leadership, and there was different type of leadership in the factions even in the days of Jesus. ¿Y qué pasó? El liderazgo de aquel tiempo, las cabezas, y había diferentes líderes en el tiempo de Jesús. There was the Sadducees, Estaban los saduceos and so forth, and the y todos ellos, scribes, los escribas, different ones. There was different views on what the Torah meant. y cada uno de ellos tenía una manera distinta de lo que significaba la Torah. And so therefore they were there, they felt they had the rights to defend the Torah. Y ellos se sintieron que ellos tenían el derecho de defender la Torah. But here's Jesus saying, Pero aquí estaba Jesús diciéndoles, yes, but you don't believe my word that God has spoken to me sí, está bien, pero ustedes no creen la palabra que Dios me habló, in your day. la palabra para su día. And because you sit in Moses' seat, because you sit as being, you're the judge and jury of everything that's truth, Y porque ustedes están sentados en el asiento de Moisés y ustedes son el juez y el jurado acerca de todo lo que se dice, and they refuse the word that Christ had, he says, if y ellos rechazaron la palabra de Jesucristo, I had not spoken to you what the Heavenly Father wants to do now, you'd have no sin of unbelief. y Jesús les dijo, si yo no les hubiese hablado lo que yo les he dicho en este día, lo que el Padre me ha dado, ustedes no tendrían pecado de incredulidad. But because I've spoken to you, Pero porque ya les he hablado esta palabra fresca, your sin remains. entonces su pecado permanece. And so therefore they never did bridge that gap. Por lo tanto, ellos nunca pudieron cerrar ese hueco faltante. They were blinded. Ellos fueron cegados. Yes. Sí. And so as you find the type there, as Jesus was there physically on the earth, Y así de esa misma manera, ese ejemplo, cuando Jesús estuvo allí sobre la tierra físicamente, and he's speaking to those Pharisees, y él estaba hablando a esos fariseos, if it didn't fit Moses' quorums that they have in the Torah, we can't accept what you're saying, Jesus. si esa palabra no encajaba perfectamente con las cosas que fueron dichas por Moisés en la Torah, ellos se voltearon y dijeron, oh, no podemos creer lo que tú dices, Jesús. Well, you take that principle is the same thing that came in the days of Luther. Bueno, usted toma ese mismo principio y lo lleva a los días de Lutero. The Catholic Church, Jesus doesn't die every time you have a mass. ¿Ve? La Iglesia Católica. Jesucristo no muere cada vez que usted va y tiene un servicio ahí con los católicos. That's error. Eso es un error. Oh, but we have Peter as our first pope. Oh, pero nosotros tenemos a Pedro como nuestro primer papa. Did they ever open their eyes to go see it? ¿Acaso alguna vez ellos han querido abrir sus ojos para ver la verdad? Not one bit. Ni siquiera un poquito. And then now I've used Luther, and when he goes to Wesley, Y ahora ya usé a Lutero y cuando vino Wesley, sanctified living. ¿ve? Vivir una vida en santidad. When God was speaking the things that he showed Wesley, Cuando Dios estaba hablándole a Wesley, mostrándole esas cosas, and they came across to the Luther's crowd, y todas esas palabras fueron escuchadas por los luteranos, they done the same thing what the Pharisees done to Jesus. ellos hicieron la misma cosa que los fariseos le hicieron a Jesús.
This has repeated itself all through the whole New Testament. Esto se ha repetido una y otra vez a través del Nuevo Testamento. That's why you have maybe over 1,000, 1,500 different denominations or Por eso usted tiene más de 1500 diferentes religiones y denominaciones. The minute man grabs the truth and forms they're not forming sometimes such as an organization. ¿Y qué pasa? Esos líderes vienen y toman esa verdad y se organizan, se denominan. Y muchas veces no se hacen tanto una denominación. But as they form themselves around a certain truth, they Pero cuando ellos se hacen a la idea y se aferran a cierta verdad, become judge and jury of what should be ellos se convierten en juez y jurado al mismo tiempo truth. de lo que es de lo que debe de ser la verdad. So is it in this hour. Así lo mismo está pasando en esta hora. Yes, God brought a prophet. He done mighty things. God has opened up some truth that was relevant to this hour. Sí, Dios trajo un profeta y él hizo cosas maravillosas. Y sí, Dios trajo también verdad y verdades que no habían sido vistas hasta este tiempo. But they too done the same thing Pero de la misma manera ellos han hecho lo mismo, as the Pharisees done of old. It's así como los fariseos hicieron. the people that follows behind that does it. ¿Ve? Son las personas, el pueblo, el que se queda atrapado y no quiere avanzar. And so God brought an apostle on the scene and started using him to open up some of the other finer things that was in the scripture that's related to this hour. ¿Y qué pasó? Dios trajo un apóstol a la escena y comenzó a traer más verdades y aclarar cosas para este tiempo. And they rejected it because they said, well, we got the prophet, you're not the prophet. ¿Ve? Y ellos lo rechazaron a él y dijeron, bueno, nosotros tenemos al profeta y tú no eres el profeta. We know what the message is. We are the people that believe. Nosotros tenemos el mensaje correcto y somos el pueblo que cree la verdad. Well, to their own detriment, Bueno, para su propia perdición. the same thing that happened to the Pharisees happened to them. La misma cosa que pasó con los fariseos les ha sucedido a ellos. And especially now we're in this third watch, Y especialmente ahora en esta tercera vigilia. because Jesus says, what about if I come in a second or a third watch? Porque Jesús dijo, ¿y qué si yo vengo en la segunda o la tercera vigilia? Now, it's not a watch. Well, okay, you got to watch. What do you mean? What Ahora time? no estamos hablando, la palabra en inglés vigilia es como la palabra reloj en español, se dice igual, watch. Is it? No. Dice, pero no estamos hablando de un reloj. The watching concerning his coming. No, pero tenemos que estar vigilantes concernientes a su venida. So God would, in 3 stages, Entonces Dios en 3 etapas oh, okay, better down here. la tengo por acá en algún lado. Yeah. Sí, aquí. So, the first watch, Entonces la primera vigilia, you'll find it in Matthew chapter 25, usted la encuentra en Mateo 25, where Jesus says, watch concerning his coming. donde Dios dice, estén vigilantes concerniente a su venida. But in Luke chapter 12:38, Pero en Lucas 12:38, the same Jesus that spoke Matthew 25 lo mismo, lo que Jesús habló en Mateo 25, is the same Jesus spoke in Luke chapter 12. es el mismo Jesús que habló allá, es el mismo que está hablando aquí en Lucas 12. And he's talking about that he would come and serve meat. Él dice que vendría y serviría carne. Now, the meat that is spoke about in Luke chapter 12, Entonces esa carne de la cual habla en Lucas 12, it says, after a long time, as he'd been up to glory, dice después de algún tiempo, o sea, hace que después de que él había estado ahí en gloria, that he will come down and serve meat. dice que él descendería y daría alimento o carne. Jesus didn't appear to come to serve meat, but Ahora Jesús no vino y apareció para darnos carne, by revelation, he would anoint a ministry pero a través de su revelación él va a ungir a un ministro that would start to receive truth que va a comenzar a recibir la verdad and receive meat. y va a recibir carne. Then he goes on to say, Y luego él continúa diciendo, well, if it had been just that as he's going through, that would have been all fine, but he says, si eso fuera lo único que él iba a decir, estuviera bien, pero luego él continúa diciendo, well, what about if I come in a second watch? dice, ¿qué si yo vengo en la segunda vigilia? Now there's another stage. O sea, ahí ya está hablando de otra etapa. What about if I come in the third watch? ¿Y qué si vengo en la tercera
vigilia. And we are now in this third watch. Y nosotros ya estamos en esa tercera vigilia. And in this third watch is where God has revealed a whole lot of things, Y en esta tercera vigilia es donde Dios ha revelado tantas otras cosas, especially the time frame. Now, I know we're looking at 2027, especialmente la línea del tiempo. Y yo sé que estamos mirando al año 2027. but don't go to the bank saying, "Oh, it's 2027, I know the day and the month, the hour." No. No vaya ya al banco o a donde tenga que ir y diga, es el año 2027, yo necesito saber el día y la hora exacta. It's approximately that close. No, es aproximadamente así de cerca ese año. Because the time of the coming of the Lord, Porque el tiempo de la venida del Señor, and I know some of the denominations says, well, Jesus said, no man will know the day or the hour. yo sé que muchas de las denominaciones dicen que nadie va a saber el día ni la hora. But I have to say, Pero yo tengo que decirles esto. you hear what he's really saying? ¿Está usted realmente escuchando lo que él dijo? You won't know the actual day or the actual hour. Usted no va a saber en realidad el día exacto o la hora exacta. But there'll be a time a people will know Pero va a llegar un tiempo cuando un pueblo va a saber how close we're coming qué tan cerca estamos to the time of the end. al tiempo del fin. The book of Revelation, blessed is he that readeth, because the time has come. ¿Ve? El libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee. Allí tiene el tiempo. God is opening up things Y Dios está abriendo cosas in this word. en su palabra. It's not for the whole world and all the denominational church. They Y esto no es algo que va a ser recibido por todo el mundo o por todas las denominaciones. have made their boundaries. Ellos han puesto sus límites. You couldn't move them even with a stick of dynamite. Y aunque usted tuviera un montón de dinamita y la prendiera, ellos no se moverían de ahí. It's just like trying to change a union that's in a company, Es como el tratar de cambiar una unión que ha sido establecida en una compañía. change it to something else. Y usted la quiere cambiar a algo más. Tell them to let go of that. Usted les diga, vaya y dígales, hey, dejen de ser unión. You can't do it because it's self-controlled. No, usted no lo puede hacer porque eso está controlado por ellos mismos. And so is it as we come here to the end. Así de la misma manera va a suceder ahora que estamos ya en el último tiempo. But I know it's not. I wanted really to get to another place in the scripture here this morning, but Bueno, yo quería entrar a otra parte de la escritura esta mañana. when that seventh seal is broke, Pero cuando ese séptimo sello se ha roto, actually, in Revelation chapter 4, aquí en Apocalipsis 4, we have been made to understand hemos entendido that you have gone through the whole grace age, que usted ya ha pasado por toda la edad de gracia aquí, and the seventh seal is now broke. y ahora el séptimo sello es roto. And as the scripture describes, as John was taken up in glory, Y conforme la escritura nos lo describe, dice que Juan fue llevado a la gloria, as to type the bride, como un tipo de la novia. he sees a throne was set Y él dice, un trono fue establecido in heaven. allá en el cielo. In other words, well, why did he change? Now, Bueno, en otras palabras, o quizá alguien diga, ¿por qué cambió ese trono? in our minds, we can be carnal and saying, well, okay, there's En nuestras mentes podemos ser carnales y pensar, a chair there and something's changed. oh, había una silla allí y algo cambió. No, it's just to represent the change of position. No, esto solamente nos es dicho para mostrarnos el cambio de posición. Jesus was a high priest for almost 2,000 years, ¿Ve? Jesucristo fue sumo sacerdote por casi 2000 años. for over 2,000 years, sorry. Perdón, por más de 2000 años. But then when the seventh seal's broke, Pero cuando ese séptimo sello es roto, he doesn't move
his function changes from being Él no se mueve, simplemente su cargo, su función cambia. a high priest now to being a judge. De ser un sumo sacerdote, ahora se convierte en juez. And so therefore it says a throne was set in heaven. There was lightning and thundering. Entonces dice la Biblia que un trono fue establecido en el cielo y hubo relámpagos y truenos. That's what happened on Mount Sinai when God wanted to judge those Jews. Eso fue lo que sucedió allá en el monte Sinaí cuando Dios quería juzgar a esos judíos. When he tested them. And so therefore Cuando Él los probó. lightning and thundering is associated to God speaking, but he's speaking in terms of judgment. Entonces truenos y relámpagos están asociados con Dios cuando Él va a traer juicio. Now, when we looked at when the seven seals broke, there's that angel that's coming down to you and I. Entonces dice que cuando ese séptimo sello es roto, ahí viene ese ángel que viene para usted y para mí. Here, and you'll find that in Revelation chapter 10. Y usted va a encontrar eso en Apocalipsis 10. And it says, he cried as a lion, and to cry as a Entonces dice que él rugió como un león. lion, he's not crying as a high priest. Y el rugir como un león no es rugir como un sumo sacerdote. Jesus is the lion of the tribe of Judah. And when Sí, Jesús es el león de la tribu de Judá. you read that 5th chapter, it says, Cuando usted lee ese capítulo 5 dice, and the lion of the tribe of Judah is worthy, y el león de la tribu de Judá es digno. was worthy to open the book. Ese fue digno de abrir el libro. Then it goes says it shows that in the past that he's the same one that was the Lamb of God that Y eso muestra que en el pasado él fue ese cordero de Dios, was worthy el cual fue digno of all the things he'd done through the grace age. por todas las cosas que él hizo a través de la edad de gracia. But as the lion, it shows his position has changed from being a lamb to now to be a lion. Pero aquí nos muestra que su posición cambió de ser un cordero a ahora a ser un león. And I'll just finish with this morning. There was a Y bueno, quiero terminar con esto esta mañana. because we all right. Muy bien. In Genesis Allí en Génesis, chapter 49, capítulo 49, and I believe it's around verse 9. creo que es el versículo 9. This is the promise that is referring to Jesus Christ. This is way back in Genesis. Esta es la promesa que se está refiriendo a Jesucristo. Y mire, desde dónde lo dijo, desde Génesis. It's talking about the tribe of Judah. Esto está hablando de la tribu de Judá. Judah is a lion, whelp from the prey. My son, thou art gone up. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. And he stooped down, and he crouches as a lion, and as Se encorvó, se echó como león. as an old lion shall arouse him up. Now, Dice, así como león viejo, ¿quién lo despertará? reading it in the language of the English language of the 17th century, Ahora, si lo leemos de acorde al lenguaje del siglo XVII, when you put it in today's language, y si traemos eso al lenguaje de hoy, it makes a whole lot more sense. eso tiene mucho más sentido. To you, Judah, will your brothers give praise? Dice, a ti, Judá, ¿tus hermanos te darán alabanza? Your hand will be on the neck of the haters, Dice, tu mano estará sobre el cuello de los que te odian, and the father's son will go down to the earth before thee. y los hijos de tu padre irán abajo en la tierra delante de ti. Now here's the thing. Ahora, en el versículo 9, esto es lo que, a lo que quería llegar. The promise about Judah. Y la promesa de Judá. Judah is a young lion, Judá es un león joven, dice en inglés, like a lion full of meat. como un león lleno de carne. That's typing how Christ was full of truth when he Eso nos está dando una idea de cómo Jesús
tenía carne para dar, When he came como cuando Él vino. with full of truth. Él vino lleno de verdad, tenía verdad. And you have become great, Dice, tú te has vuelto grandioso o grande. and my son now take Y dice, mi hijo, his rest. ahora mi hijo descansa. So Jesus went up to glory. He was not here on earth for over 2,000 years of Entonces esto nos está diciendo que Jesús subió a la gloria. Él no más se encontraba sobre la tierra por 2000 años. time. Take his rest like a lion that stretches out. Dice, mi hijo ahora descansa como un león cuando él se estira, And like an old lion, y como un león viejo. by whom will his sleep be broken? ¿Y quién será quien te despierte? His sleep will be broken where a lion rises up and roar. ¿Ve? Es ese sueño que tiene ese león cuando se duerme, cuando ellos son despertados, se despiertan y rugen. Well, there had to be a time frame. Entonces, para que esto suceda, tenía que haber una línea de tiempo. When that seventh seal is broke, Desde el tiempo cuando ese séptimo sello se ha roto, we see it in Revelation chapter 10. lo podemos ver en Apocalipsis We 10, see it in Revelation chapter 5. lo podemos ver en Apocalipsis 5, That now Jesus is speaking as the lion of the tribe of Judah. de que ahora Jesús está hablando como el león de la tribu de Judá. He's getting ready to roar. Él está preparado para rugir. All right. Oh, okay. Muy bien. Yes? Sí, Okay. In that we see in the next few years or so, or months, or whatever takes place, lo que veamos en los siguientes años o meses, lo que vaya a suceder. when Trump was, if you want to, well, it appears he's lost because they're contesting the whole thing. Ahora, cuando Trump, y parece que él ha perdido, porque ellos están tratando de hacer que él está disputando los votos. Trump can't really remain there for the next 4 years because we know he Trump no puede permanecer allí por otros 4 años más, would have to go against Israel, and God porque sabemos que él va a tener que ir en contra de Israel. talks about that at that time, that he's going to smite all the hands of the nation that goes against her. Y Dios ha dicho que él va a castigar o herir la mano de aquella nación que vaya en contra de Israel. Because Trump was for Israel because of his Porque recuerden, Trump ha estado siempre a favor de Israel. relationship with Kushner and so forth. They were pro-Israel. ¿Ve? Esa relación que él tiene hacia Israel es a favor de Israel. The moment that the news media declared Joe Biden as a winner, En el momento en que en los noticieros declararon a Joe Biden como el ganador, your Arab nations went on and at todas esas naciones árabes salieron the UN and says y fueron delante de las Naciones Unidas y dijeron, that Israel, that Temple Mount is not called the Temple Mount. It's ¿ves? Israel, ese templo del monte no se llama el templo del monte, called the Marsh. se llama algo así como que, bueno, mejor lo busco porque no puedo decir el nombre. Where's the home key here? ¿Dónde está aquí para regresarme? Okay.
138 UN nation called the Temple Mount solemnly by the Muslim name, the Haram al-Sharif. 138 naciones de las Naciones Unidas llaman al monte del templo solamente por su nombre musulmán, Haram al-Sharif. As the UN singles out Israel 7 times, rest of the world, then it goes on. Dice, las Naciones Unidas estuvieron a favor de eso o callaron a Israel para que no lo nombrara de esa manera 7 veces. Talking about other things. So it shows that the Arabs still hate Israel. Esto nos muestra que los árabes aún odian a Israel. They have to hate Israel because God says he's going to go to war with all those nations round about. Ellos tienen que odiar a Israel porque Dios ha dicho que Dios va a ir a la guerra en contra de estas naciones. In Zechariah. Así como él lo dijo en Zacarías. And so therefore, if there is about 4 years left, entonces si quedan 4 años más o menos, if we had more than 4 years, let's say we had 20 years, si tuviéramos más de 4 años, digamos que tenemos 20 años más antes de que esto suceda. See Trump being, it might by whatever, maybe go back in and digamos de que si Trump regresa a la presidencia por cualquier motivo, help Israel. Él va y ayuda a Israel, continúa ayudando a Israel. But knowing what we know as we getting near that miraculous war, pero ya con lo que sabemos y entre más nos acercamos a esa guerra milagrosa, in Isaiah, I believe it's 63. Creo que es en Isaías 63. It talks about, says God says, I alone, and there was no nation to help. Dice, solo yo, Dios, y no ninguna nación está para ayudar. That he would be at war with all the nations that would come against Israel. Significando que él estará en guerra con cada nación que venga en contra de Israel. And he says his garment was bloodied. Y dice que su vestimenta estaba manchada de sangre. Not because he died on, this is not God, Jesus died on the cross of Calvary. Ahora, no es Jesús tipificando cuando él murió ahí en la cruz del Calvario, no. This is Jehovah, Este es Jehová. we're talking about the Old Testament. Estamos hablando del Antiguo Testamento. And his garment was bloodied, and his blood Dice que su vestimenta estaba manchada de sangre. was bloodied because why? ¿Y por qué estaba ensangrentada? He says, in the Gaza Strip, Que dice que en la franja de Gaza there shall be a great slaughter. habrá una gran matanza. So when that miracle war takes place, Entonces, cuando esa guerra milagrosa suceda, those Palestinians that are there, that aquellos palestinos que están ahí, belongs to Israel, that the land belongs to Israel, que ellos siguen, que han estado en contra de que la tierra sea de Israel, God's going to cause a great slaughter dice que Dios va a causar una gran matanza, because God's going to be involved in it again. porque Dios va a estar envuelto allí otra vez, Because like it was in the days of Moses, porque así como fue en los días de Moisés, that he was for Israel, que él estaba a favor de Israel, again, God's going to be on display. así de la misma manera Dios va a estar mostrándose. And when he is on display, Y cuando Él esté ahí mostrando su poder, what's going to happen when God comes on display and man will not see maybe everything because the advent of television, ahí va a haber hombres que van a poder ver y que quizás no puedan ver todo lo que Dios haga, pero muchas cosas sí, porque ahí va a estar la televisión, van a estar transmitiendo. we will see some of these miraculous things that God has done, Y vamos a ver algunas de estas cosas milagrosas que Dios ha hecho. and they will be a last witness for the world Y eso va a ser como uno de los últimos testigos para el mundo, to see what's going to be transpiring. para que ellos puedan ver qué cosas están tomando lugar. And then when the Arabs sees this pillar of fire Y cuando los árabes vean esta columna de fuego, coming again, que aparezca otra vez, without firing a bullet, sin haber disparado ni una sola bala, without going to war with, sin haber ido a la guerra, going to war with them, the minute they see a God that's actually don't have to brag, my God can do this, my God can. ellos van a ver un Dios haciendo milagros y no solamente lo van a escuchar de palabras, enorgulleciéndose y diciendo, mi Dios puede hacer esto y mi Dios puede hacer aquello. Do that, and you don't see anything. Y luego usted no ve nada de ese Dios.
And now they see God on the scene like Pero aquí ellos van a estar viendo a Dios en la it escena, was in the days of Moses. así como sucedió en los días de Moisés. It'll burn their gods out of their minds. Eso les va a sacar a sus dioses fuera de sus mentes. That's why God says, when that happens, I will famish Por eso Dios dijo, cuando esto suceda, yo voy a traer hambruna the gods out of their mind. en sus mentes sobre esos dioses. Los voy a sacar de sus mentes. Another war ain't going to do it. If there was another war, Otra guerra no va a causar ese efecto, porque si fuese nomás otra guerra, they'll still be Muslims. ellos van a continuar siendo musulmanes. There are Hindus and Buddhists and so forth. Ve, los hinduistas o los chiitas o todo eso. They'll still hold on to their religion. Ellos aún así, si solo mirasen a otra guerra, se mantendrían aferrados a sus religiones. But God says, when this takes place, Pero Dios está diciendo, cuando esto suceda, I will famish the gods of this world. In other yo voy a sacar o voy a hacer que los dioses de este mundo mueran. words, famish in this way. I will famish them right out of their minds. En otras palabras, Él se los va a sacar de sus mentes. They'll see Israel, God is God. Y ellos van a decir, Israel, tu Dios es el verdadero Dios. Because it's not something they have to brag about, because now they have Porque ahí a nadie se está enorgulleciendo en decir, mi Dios es más fuerte, no. seen something. Ellos van a ver algo. And you and I, in about whenever that starts to take place, Y usted y yo, cuando eso comience a suceder, in the next 2-3 years, en los siguientes 2 o 3 años, we're going to witness something nosotros vamos a ser testigos también de algo that only was seen like in the days of Moses, que solamente va a ser visto como en los días de Moisés, when they came out of Egypt. cuando ellos salieron de Egipto. The wonderful thing, I mean, we talk about God doing things, yes. Esto es algo maravilloso y siempre hablamos de que Dios está haciendo cosas, sí. Yes, He wanted to save mankind. Yes, we were in the grace age and so forth. Sí, Él ha traído salvación a la humanidad, sí, nos encontramos en esa edad de gracia, todo eso. And yes, the Spirit of God, how He's dealing with, but to Y cómo el Espíritu de Dios viene y lidia, see something visible that even pero el poder ver algo físico secular, sinful mankind, que aún el hombre secular, pecador, va a poder ver, that'll be really something. eso va a ser algo realmente sorprendente. And the nation of America, Y la nación de América, the way things are building up, de la manera en que las cosas se están poniendo, they're moving towards that George Washington vision, that third vision, ellos están caminando hacia esa tercera visión de George Washington, where there was going to be a war in America. donde dice que habría una guerra en América. God gave George Washington a vision of 3 things that would happen to America. Dios le dio a George Washington una visión de 3 cosas que le iban a suceder a América. The war he was in, La guerra en la cual él estaba peleando, the Civil War, la guerra civil and the next one. y la siguiente guerra. And all this riot and this here political grid against they hate one another. Y todo este odio político porque se están odiando ahorita unos a otros. It's Todas estas protestas. ridiculous. Ve, todo esto es tan ridículo. Then I hear something on the news like, Y luego escuché algo en las noticias. well, Trump should be gracious and concede Trump debería de tener un poco de gracia y debería de ceder la elección. And one other news reporter, Y otro reportero de otro noticiero, that's a small news reporter, un noticiero más pequeño, dijo, yeah, like they done when Trump got elected. What did Obama do? ¿ve? Sí, así como ellos hicieron cuando Trump fue elegido. ¿Qué fue lo que hizo Obama? They tried to impeach him. Ellos trataron de quitarlo del poder o de impugnar, trataron de removerlo. That was not a smooth transition. ¿Ve? Esa tampoco fue una transición así suavecita.
So it shows the hatred that's built between the people. Well, the Entonces esto muestra el odio que se está desarrollando entre las personas. devil's activating that up. Bueno, el diablo, hermano, es el que está haciendo eso. With all these riots that were taking place, Con todas estas protestas violentas que están tomando lugar, especially the blacks and the whites and the especialmente los negros contra los blancos police and y luego contra la policía everything else. This y todo eso. is all part of the pot getting hotter and hotter Esto es parte de esa olla que se está calentando y calentando más, till the time of that George Washington vision going to happen. hasta que llegue el tiempo de esa visión de George Washington. And that's going to happen within these next 4 years as well. Y esto va a suceder también en esos siguientes 4 años. You and I today, oh yeah, with those things, yeah, they mentioned that. Usted y yo, y sí, hermano, han estado mencionando todo eso en las noticias, ok. But wait till it comes right in the middle of us. Pero recuerden, cuando esto llegue y estemos en medio de eso, We won't be sitting smug, well, I'll go to church Sunday, maybe next Sunday I'll. no vamos a estar ahí sentaditos pensando, bueno, quizá no vaya a la iglesia este domingo porque ya fui el domingo pasado. You know, it'd be kind of nice. When you start seeing things, then man's going No, cuando usted comience a ver estas cosas sucediendo en la humanidad, to get nervous las personas se empiezan a poner nerviosas because God is bringing this to a close. porque ya Dios está trayendo esto a una culminación. Somewhere there has to be an end. En algún momento tiene que llegar el fin. Somewhere that seventh seal needs to be broke. En algún momento ese séptimo sello tiene que ser roto. Israel has to be placed in her land to get Israel tiene que recuperar y ser establecida en su tierra ready. So when God's finished with the bride of para que cuando Dios termine con la novia de Cristo, that Israel will be ready to be received entonces Israel va a estar lista para recibir her 2 prophets sus 2 profetas and to know who the Messiah is. y para darse cuenta de quién es el Mesías. Well, I know this was scattered all over the place for some of you, but Ahora, yo sé que esto quizás estuvo por todas partes, este mensaje para algunos de ustedes. Yo fui de aquí para allá. sometimes we need to maybe have a whole Bible study to take a certain part at a time. Muchas veces necesitamos estudios bíblicos para aclarar y tomar ciertas partes de la Biblia y aclararlas. Now, maybe I shouldn't spread things so thin, Y quizás no debí de haber hablado de tantas cosas a la vez. but most of you have been in this message for some 20, 30, Pero algunos de ustedes ya han estado en este mensaje por 20, 30 años. 40 years. You grew up with what God has been building up Y ustedes han estado creciendo con lo que Dios ha estado trayendo, little by little. We lo que Él ha dado poco a poco. can see things event taking place, Y ya podemos ver cómo todos estos eventos se van a alinear y van a suceder. how God fulfills certain things. Y cómo es que Dios cumple ciertas cosas. We're a blessed people here at the end. ¿Ve? Somos un pueblo bendecido en este tiempo del fin. Well, let's just stand at this time. Bueno, pongámonos de pie en esta hora. Heavenly Father, we're thankful once again, Lord, that we can, Lord, approach Thee, Lord, Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, the hour that we live in, Lord, the aún en este tiempo en el cual estamos viviendo. things that You have allowed our eyes to see from Your Scripture. Y te damos gracias por las cosas las cuales has permitido que nuestros ojos vean, concernientes a tu escritura, a tu palabra. And as the days would come ahead, Lord, that we be more dedicated to realize that Y conforme los días pasen cada vez más, Señor, y más adelante, que podamos dedicarnos, Señor, we have but a limited time before y darnos cuenta de que tenemos un tiempo muy limitado You come and take Your bride out of this world. antes de que tú vengas y te lleves a tu novia, la saques de este mundo. We realize there's a certain events that has to transpire before that happens. Y nos damos cuenta, Señor, de que hay ciertos eventos que tienen que suceder antes de que todo esto se cumpla. But
Lord, I just pray that you keep us, Lord, in your care as these Y solo te pido, Señor, de que tú nos cuides, Señor, durante estos tiempos times ahead that comes. que se aproximan más adelante. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Yo oro y te pido esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.